de hecho nos estamos conectando con nuestra invitada que abre esta tarde el EREDE 2022, ni más ni menos que la ministra del Interior y de Seguridad Pública, Carolina Toá. Ministra, no sé si me alcanza a escuchar. La vemos ahí en pantalla. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo está usted? Yo estoy teniendo aquí... Muy bien, Amaro. Me alegro de verla. Estoy teniendo momentos reminiscentes, como si estuviéramos, ¿verdad?, en el noticiario. Cuénteme y deme un poco de contexto, además, para aprovechar, probar los audios y todo. ¿En qué está? Está, entiendo yo, en Valparaíso, ¿verdad? Así es. Tuvimos que venir acá porque había una sesión muy importante en el Senado de presentación de indicaciones al proyecto de ciberseguridad. Y además hoy día en la mañana en La Moneda recibimos, digamos, al presidente Castillo y a todo su gabinete porque hay una reunión binacional de gabinetes. Ambos gabinetes de Perú y de Chile se encuentran y trabajan bilateralmente. Por esa razón no pude estar con ustedes, pero la vía digital nos permite conectarnos de todas maneras. Bueno, se anticipó justamente también a la expresión de nuestra gratitud por darnos estos minutos. Sé que contamos con aproximadamente, ¿verdad?, unos 15 minutos suyos. Ha sido muy estimulante la conversación en el foro empresarial más importante de la región y de verdad agradecemos, ¿verdad?, su presencia. Dispone ya de la atención de toda la sala aquí en esta instancia, así es que adelante, ministra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer esta invitación, felicitar este encuentro. Creo que tiene ya una trayectoria que hace gala a la capacidad de convocatoria, a la importancia de las temáticas que ahí se tratan y espero poder contribuir con una gota de arena, un grano de arena, una gota de agua, a ese caudal, digamos, de debates que ustedes están teniendo. Y quisiera hacerlo desde la perspectiva de mi rol de ministra del Interior del gobierno del presidente Boric, con una mirada general de cómo estamos viendo el país en este momento y de por qué consideramos que estos tiempos turbulentos son tiempos ciertamente en que hay incertidumbre, pero son tiempos de decisiones que también traen enormes oportunidades y esperanzas para quienes podamos y logremos mirar hacia el futuro y ver, digamos, todo lo que está sucediendo y en lo que estamos insertos. Nuestro gobierno, lo sabe el auditorio, es un gobierno que se definió a sí mismo como un gobierno de transformaciones. Pero en el transcurso de los meses nos hemos ido dando cuenta que más que ser nosotros un gobierno de transformaciones, lo que sucede es que somos un gobierno en tiempos de transformación. Es un gobierno que le toca dirigir al país en una época en que estamos viviendo muchos cambios, muchos desafíos a los que hay que dar nuevas respuestas, y eso tanto en el plano interno como a nivel internacional. No tengo que repetirles cosas que ustedes han escuchado probablemente muchas veces en estas sesiones y en los últimos años, que estamos en un periodo donde simultáneamente nos ha tocado vivir una pandemia y sus efectos, las consecuencias de una guerra inesperada por la invasión de Rusia a Ucrania, las consecuencias políticas, sociales enormes que tuvo en nuestro país la ocurrencia del estallido social, y todo esto en un mundo cuyo orden global está cambiando, donde no tenemos la configuración de potencias que había hace un tiempo atrás, sino que tenemos un mundo bipolar y quizá más bien multipolar, ¿no? No hay unos liderazgos tan nítidos como hace un tiempo atrás, y ciertamente Chile, en su relación con el mundo, como país abierto que es, como país donde toda su economía, todo su desarrollo está muy vinculado a lo que pasa en el mundo, le toca gestionar su presencia en ese mundo, en esta red de poderes, de fuerzas, de interlocutores cambiantes, multiformes, como hacía tiempo no lo era. Además, eso sucede en una época en que en todas partes vemos fenómenos políticos, y en Chile no estamos exentos, de mucha desafección institucional, de fuerte distancia con los mecanismos tradicionales de representación,
Y al mismo tiempo que ocurre algo que nos afecta en todo el planeta, pero en Chile particularmente, que es el cambio climático, que pone enormes desafíos desde el punto de vista de nuestro modelo de desarrollo, muy fuertes desafíos en el ámbito social, muy fuertes desafíos también desde el punto de vista de nuestras tecnologías y de nuestra forma, digamos, de valernos de las posibilidades que nos da la ciencia para sacar adelante un desarrollo que no profundice este problema, sino que lo contenga y ojalá lo lograra en alguna medida al menos revertir. Entonces, en el contexto de todas estas cosas que están pasando, cuando uno dice el gobierno del presidente Boric es un gobierno de transformaciones, yo creo que quizá tenemos que preguntarnos, y quizá es más bien un gobierno de adaptación a un mundo de transformaciones. Es un gobierno que busca leer eso que está sucediendo afuera y se da cuenta que si no se acometen decisiones de cambio bien pensadas, la incertidumbre va a incrementarse y no a disminuir. Es una época en que si no hay capacidad de leer los cambios, lo que se le puede ofrecer a las personas son solamente interrogantes y respuestas insuficientes, desfasadas para los temas que estamos enfrentando. Los cambios, esa manera de enfrentar este contexto de transformación, hemos aprendido, hemos leído y hemos reflexionado entre todos en la sociedad chilena que necesita ser un proceso de cambio tranquilo, que necesita ser un proceso de cambio que tenga fuertes elementos de adaptación, de leer el contexto, no solamente de tratar de cambiarlo, sino de interpretarlo con profundidad. Y en tercer lugar, que implica ese proceso de cambios también un ajuste institucional, el poner nuestras instituciones a la medida de estos tiempos que estamos viviendo. No es fácil hacer todas estas cosas a la vez, pero ciertamente es posible, y no solamente es posible, sino que nuestra lectura como gobierno es que Chile, en todas las dimensiones que esto tiene, que son extraordinariamente desafiantes, tiene en curso procesos, decisiones, interrogantes, que nos abren posibilidades de enfrentar cada una de estas turbulencias exitosamente. Y voy a tratar de recorrer algunos de los elementos, no todos ciertamente, porque son múltiples, que nos están desafiando y cómo el país tiene algunas herramientas para pararse frente a estas tareas con fortalezas y con buenas razones para tener esperanza, pero al mismo tiempo para exigirnos más. En primer lugar, nosotros estamos, digamos, no venimos saliendo, sino que estamos en medio de una discusión inconclusa de nuestra institucionalidad matriz, que es la Constitución. Ciertamente ese proceso partió de un impulso de cambio muy grande, de una constatación de que tenemos un orden institucional constitucional que está agotado, que tiene nulo apoyo en la población, que tiene un origen además que lo ha permanentemente sometido a un cuestionamiento de legitimidad que no ha logrado superar, y echamos a andar un proceso de cambio para reemplazar ese orden constitucional por uno nuevo, y de alguna manera ese proceso de cambio se vio rechazado por la ciudadanía en gran medida porque en el gatillar esos cambios hubo unas visiones de qué es lo que la sociedad estaba pidiendo, esperando, que de alguna manera no lograron leer correctamente lo que pasaba en esa sociedad. Y de algún modo lo que fue un estímulo de cambio al abrir el proceso constitucional terminó en una respuesta que puso un freno y que dijo queremos cambio, pero no queremos radicalidad y sobre todo no queremos inestabilidad. Queremos una manera de conducir este cambio que no nos someta a tensiones, a riesgos, a pérdidas de logros que el país ha tenido y que no debiera sacrificar para la nueva etapa, sino aquilatar, potenciar, renovar, expandir. De alguna forma, nuestro proceso de cambio nos encontró o respondimos a ella de una forma que no logró interpretar plenamente la señal que la sociedad estaba dando. Como resultado de eso, uno podría leer con facilidad el fracaso de un proceso, pero en lugar de ello lo que hemos visto es un país que está buscando el camino, aún sin un resultado, digamos, final, pero con una persistencia que es valiosa
para darle una nueva lectura y una nueva oportunidad a ese proceso de cambio, pero con los aprendizajes que nos dejó el primero, sacando algunas conclusiones de la señal que la ciudadanía dio al rechazar la propuesta original y buscando que el nuevo proceso en ese sentido tenga mejores condiciones para ser exitoso. Desde ese punto de vista, por más traumático y duro que haya sido el primer intento constitucional, el país muestra una resiliencia para enfrentar ese fracaso y para abrir camino a una nueva posibilidad sin renunciar a su propósito original. Creo que en esto hay muchos desafíos porque no está para nada dicho que lo vayamos a lograr o que lo vayamos a hacer bien, pero lo que sí podemos decir es que lo hemos estado intentando y que no hemos renunciado a intentarlo. Personalmente y desde el gobierno tenemos la convicción de que de alguna forma lo vamos a lograr. En segundo lugar, tenemos claramente un cuadro económico, me imagino que eso ha sido parte importante de las temáticas que se ha tratado en este encuentro, por la naturaleza que tiene, donde claramente hemos enfrentado un escenario complejo este año, un escenario donde vivimos nuevamente un fenómeno que hacía mucho tiempo no experimentábamos, como es la inflación, donde llevamos ya un largo tiempo en que el crecimiento de la economía ha tenido, digamos, una disminución, ha perdido el impulso que tuvo por largo tiempo, y además un freno y unos resultados bastante magros en lo que se refiere a la capacidad de productividad de nuestra economía. Y desde ese punto de vista ha sido un año difícil, y ha sido un año desde el punto de vista social en que las personas no lo han pasado bien después de 2 años de pandemia en que ciertamente tampoco tuvimos tranquilidad, sino que más bien mucha incertidumbre y muchas dificultades. Entonces, ciertamente el cuadro económico ha sido un cuadro desafiante, pero ante ese cuadro desafiante, el país ha tenido una capacidad de reaccionar y tiene unas opciones por delante que nos permiten decir que no estamos arrinconados o sin herramientas, sino que por el contrario, tenemos ante nosotros herramientas que para muchos países sería un privilegio poder contar. En primer lugar, porque a pesar de todo el deterioro que hemos tenido en el sistema político en los últimos años, hemos mostrado una capacidad de actuar con responsabilidad ante esta crisis, particularmente con disciplina fiscal, de tener una respuesta que permita poner freno a este proceso inflacionario, y ya estamos viendo los primeros síntomas de ello. En segundo lugar, con una capacidad de lograr acuerdos en el periodo de pandemia, quizá con algunos excesos en cierta dimensión, pero particularmente en este año, durante el gobierno del presidente Boric, en que las decisiones que hemos tenido que tomar en materia fiscal para contribuir al freno de la economía y de la inflación, y las que ha tomado paralelamente el Banco Central, las hemos contenido desde el punto de vista de su impacto social con una agenda bastante profunda de apoyo a las familias, de apoyo a las pequeñas empresas, que no ha significado que no existan dolores ni dificultades, los ha habido, pero los hemos contenido y hemos evitado que lleguen a los puntos en que muchos anticipaban que iban a llegar. Y por otra parte, esto se ha hecho en un contexto en que el país recuperó, al menos en un primer momento crítico, una capacidad de resistir las tensiones a través de los sucesivos retiros y sobre todo al intento de proyectarlos una vez terminada la pandemia, porque incluso quienes fuimos contrarios a los retiros en todo momento, entendemos que el contexto de la pandemia daba un cuadro distinto a la pospandemia para ese debate, y pese a ello hemos visto intentos de volver a utilizar ese instrumento, se plantearon en la pospandemia, pero a diferencia de las veces anteriores, se logró poner freno a esa iniciativa, y esperemos, y el gobierno va a intentar que así sea, que así continúe siendo a futuro. Podremos discutir familias, pero no unas que se basen en descapitalizar nuestros ahorros previsionales y de alguna manera hacer cada vez más difícil e incumplible la promesa de buenas pensiones para las personas mayores. Entonces, de alguna forma, nuestra reacción a este shock de un mal momento económico ha mostrado fortalezas relevantes del país. Y por otra parte, esas fortalezas, perdón que se me borró aquí, estas fortalezas han incluido también el que algunos impactos que se esperaban o que estaban previstos fueran menores de lo anticipado, desde el punto de vista del desempleo, por ejemplo, o del punto de vista de la extensión del proceso inflacionario. Ya empezamos a ver los primeros síntomas de una reducción de la tasa de inflación,
Y tenemos en paralelo algo que es lo más relevante y que a veces en el atender la urgencia perdemos de vista, y en el atender las urgencias puede pasar el timing para aprovechar la oportunidad. Y es que el país tiene ante sí posibilidades para hacia el futuro, hacia su nueva etapa, digamos, de desarrollo, de crecimiento, de recuperación de la productividad, posibilidades que son maravillosas en el mundo que estamos viviendo. Posibilidades que significan que Chile se puede transformar realmente en el epicentro, digamos, del cambio económico, del cambio tecnológico, de adaptación al cambio climático, producto de que tenemos riquezas naturales que nos ponen en una posición muy expectante ante las posibilidades que abre la ineludible economía verde, que no solo nos espera, sino que se nos exige, producto del contexto que estamos en materia de cambio climático. Aprovechar esas oportunidades va a requerir una capacidad de decisión política muy importante, de proactividad, de audacia, que tenemos que cultivar y profundizar. Lo sabemos como gobierno, quizás la crisis en que hemos estado ha impedido que brille y se desenvuelva plenamente esa apuesta de futuro. Quizás es lo que vamos a ver aparecer con fuerza durante el transcurso del próximo año, tanto desde el punto de vista de las posibilidades del litio, del hidrógeno verde, en general, de lo que hemos hecho y de lo que podemos hacer en materia de energías renovables no convencionales. Chile tiene una posición expectante que nos hace que nos debamos concebir a nosotros mismos como una sociedad que no solo está sentada encima de un tesoro, sino de algo que es aún mejor, que es de un futuro tesoro. O sea, es un tesoro que no es una riqueza de pasado, es una riqueza que a futuro va a valer cada vez más en la medida que sepamos administrarla, que sepamos proyectarla, que sepamos pararnos ante ese nuevo ciclo del proceso de desarrollo de la economía que viene con audacia, ¿no? Con visión de futuro, con capacidad de pensar en cómo administrar esas riquezas, no solo para que nos den lo máximo hoy, sino también hacia mañana, y que sean un gatillante importante también para la generación de empleos de calidad y para un tipo de desarrollo mucho más, en mayor armonía, equilibrio con la naturaleza. Desde ese punto de vista, tanto en el aspecto económico, tanto en el aspecto de la crisis del pacto social que tenemos en el proceso constituyente, Chile tiene enormes desafíos y dificultades, pero tiene también herramientas muy valiosas y oportunidades por delante. Ciertamente eso convive con un clima en la sociedad chilena que no podemos eludir, que es un clima donde hay descontento, donde hay desconfianza, donde hay una percepción de prosperidad que se frenó, donde hay también juicio social a propósito del frenazo de ese proceso de prosperidad que tuvimos por largo tiempo, que nos hizo salir a la luz la fragilidad también de nuestra prosperidad y las injusticias o vulnerabilidades que se escondían detrás de ella. El estallido tiene mucho que ver con eso, con el percibir que un país que progresó tanto, que económicamente tuvo saltos tan relevantes, mantenía fragilidades en cosas tan básicas como la atención de salud, como la situación previsional de las personas mayores, como la condición de las mujeres, como la poca participación de las regiones en las decisiones importantes. De algún modo, Chile tuvo un acelerado proceso de crecimiento económico que nos estuvo acompañado con pactos sociales, pactos territoriales, pactos institucionales que le dieran sustento suficiente a un uso de ese progreso en beneficio de todos y sobre todo de protección ante los momentos de la vida de fragilidad, de dificultad, tanto económica como desde el punto de vista social, de la salud, del envejecimiento, etc. El estallido en gran parte es un síntoma de eso. Tenemos mucho debate en Chile sobre el estallido, pero lo que no cabe duda es que una percepción de una cierta injusticia, una percepción de una incapacidad de las élites políticas, de las élites en general de la sociedad, de llegar a acuerdos suficientes para enfrentar los desafíos de esa nueva época, salió a la luz en ese proceso y es una obligación hoy día responder a ella. Quizá en esto tenemos algunas pistas positivas de cómo actuar, pero tenemos todavía muchas interrogantes. Las pistas positivas desde el punto de vista del gobierno
es que hoy día hay mejores condiciones para avanzar en algunas reformas que son impostergables. Son reformas discutidas, son reformas que tienen un camino en el Parlamento, digamos que no va a ser fácil, pero que en términos comparativos, cuando uno se da cuenta que estos mismos debates los hemos tenido en los últimos años sin resultados o con resultados muy frustrantes, como ha sido, por ejemplo, la discusión que tuvimos tributaria en el último gobierno de la presidenta Bachelet, o los esfuerzos de reforma previsional que tuvimos en ese mismo gobierno y en el último gobierno del presidente Piñera, hoy nos damos cuenta que esas dos temáticas están nuevamente en la agenda, pero que las condiciones hoy día para que se avancen esas reformas son mucho mejores. En mi sector, en el oficialismo, estoy aquí en el Parlamento, los parlamentarios, las parlamentarias, tienen permanentemente la percepción de que hay una dificultad para avanzar en estas reformas, que los votos no están asegurados, que hay críticas, que hay objeciones. Bueno, yo personalmente creo que muchos en la sala que siguen la política de cerca podrán recordar, observo hoy día un clima mucho más propicio del que hubo en las dos reformas previsionales que se intentaron sin resultado, o de la reforma tributaria que se aprobó en el gobierno de la presidenta Bachelet, pero eso sucedió en medio de una disputa, de un nivel de polarización y de desacuerdo que hizo muy frágil ese pacto fiscal. En realidad no fue un pacto fiscal, fue una reforma que se aprobó en el Parlamento. Tan poco fue pacto fiscal que hoy día estamos nuevamente discutiendo una reforma que quedó, por decirlo así, a medio camino en esa oportunidad. Bueno, hoy día estamos ante un escenario desafiante para lograr estos acuerdos, pero más propicio del que teníamos en oportunidades anteriores, con un sistema político más consciente de que no tiene una nueva oportunidad de fracasar o de terminar en nada, o de sacar una reforma por un voto sin construir un acuerdo mínimo que le dé sostenibilidad en el tiempo y que comprometa a todos los sectores en su éxito. Por más que logremos avanzar en estas dos reformas, ello es solo un paso de una tarea más amplia, que es donde creo tenemos las mayores interrogantes, porque el nivel de distancia que las personas han adquirido con la institucionalidad formal de nuestro país, en general con la política, en general con las élites, es algo extremadamente limitante para asumir todos los otros desafíos que he mencionado. Si Chile, por ejemplo, tiene una enorme oportunidad con la economía verde, con la explotación del hidrógeno verde, con lo que representa el litio, solo va a poder ocupar esas oportunidades si el país logra una capacidad de tomar decisiones audaces que sean sentidas como legítimas y que generen un grado importante de acuerdo en la sociedad. Ahí es donde está nuestra principal falencia y debilidad. Un país lleno de oportunidades, incapaz de ponerse de acuerdo para aprovecharlas. Un país que tiene la trayectoria de mostrar capacidad de ser resiliente, de ser disciplinada, de hacer funcionar sus instituciones. Si no logra que eso sea percibido como legítimo por la sociedad, si la sociedad cuestiona que esos instrumentos vayan en su beneficio y percibe que solo juegan en favor de algunos y no de todos, o peor aún, de todas, esas oportunidades se nos pueden ir entre los dedos. Y creo que para nosotros como gobierno, para ustedes que representan a un mundo económico, a un mundo además de una región tan relevante en el país, no solo desde el punto de vista de la historia, de la sociedad, sino también de lo que es el desafío de pensar de otra manera el desarrollo territorial, de pensar de otra manera la descentralización del poder, porque recordemos que el Biobío ha estado en esa agenda desde los tiempos de la colonia, peleando contra el centralismo, disputando, digamos, el epicentro del desarrollo entre la capital y los territorios y las provincias en aquel entonces, las regiones en la actualidad. Bueno, creo que tenemos una tarea gigantesca desde el punto de vista de recuperar nuestra capacidad de confiar en nosotros y nosotras mismas, de tomar decisiones que sintamos justas, legítimas, que las tomemos con equilibrio, que las tomemos con responsabilidad, que las tomemos con inclusión, pero que las tomemos. Porque las decisiones que por tratar de hacerlas bien no se toman nunca, tampoco sirven. Y creo que en esta oportunidad, durante este gobierno, en este momento de post-pandemia, en este momento de post-rechazo a la propuesta constitucional, es cuando se provocan las condiciones para que hagamos esa inflexión. Precisamente por lo desafiante de este cuadro, de los desafíos uno puede salir, digamos, sin capacidad de reacción, o son también los momentos en que se pueden dar saltos relevantes y recuperarse de las dificultades
avanzando y sacando de ello buenos aprendizajes y fortaleciéndose especialmente, como lo sabemos hacer los chilenos y las chilenas, de los momentos duros. Entonces, mi invitación para terminar, Amaro y asistentes, sería a mirar a Chile con la perspectiva de estos tiempos desafiantes, tiempos de transformación, como un país que tiene herramientas, tiene condiciones, tiene instrumentos, tiene recursos muy importantes para enfrentar este cuadro, casi privilegiados, y que depende de nosotros saberlos utilizar, y depende de nosotros que este momento sea una inflexión hacia una nueva etapa positiva para las chilenas y los chilenos. Muchísimas gracias, ministra. Si me permite, queremos simplemente hacerle 2 o 3 alcances. Por cierto, sí, efectivamente estamos sentados en las riquezas del futuro, pero estamos en abierta competencia con otros países que tienen mucho mayor agilidad política para justamente implementar y aprovechar sus recursos naturales en estas revoluciones verdes, por citar el caso de Australia solamente. No somos los únicos con riquezas de futuro. Pero yo quería llevarla a otro punto que me parece esencial, porque esta mañana el presidente del directorio de IRADE ha planteado que hay cierta confusión del sector privado. Usted ha señalado coyunturas internacionales de incertidumbre que se suman a las coyunturas nacionales también, que son a lo menos difíciles, y donde, por un lado, se invita a la inversión, pero, por otro, ministra, se impulsa una ola de transformaciones, como, por ejemplo, el proyecto de 40 horas o la reforma de pensiones tributaria, en medio justamente de esta incertidumbre de un nuevo también proceso constituyente. ¿Qué haría usted como inversionista? ¿Cuál es la lectura? ¿Cuál es el mensaje final del Gobierno también para promover estas inversiones ante un clima donde hay demasiadas variables de incertidumbre? Bueno, creo que hoy día, a diferencia de unos meses atrás, tenemos arriba de la mesa visible la propuesta de reforma previsional que el Gobierno impulsa, la propuesta de reforma tributaria que el Gobierno impulsa, y creo que los inversionistas, tanto como quienes estamos en la política, sabemos que en estos dos ámbitos la sociedad chilena ha eludido por largo tiempo o no ha logrado por largo tiempo establecer pactos sostenibles, inclusivos, y ha pagado un alto costo por ello. El hecho de que hayamos tenido abiertos estos debates, el hecho de que la sociedad chilena no haya logrado un entendimiento de cómo enfrentar estos desafíos, ha traído un terreno, un periodo de incertidumbre y de confrontación que ha tenido enormes impactos desde todo punto de vista. Y hoy, ante dos propuestas que están presentadas y que tienen ambas la característica de ser propuestas equilibradas, propuestas técnicamente bien calibradas, presentadas por un gobierno progresista y por lo tanto con oportunidades para generar un entendimiento, un acuerdo que muy difícilmente se puede lograr en estas materias cuando hay gobiernos de otro signo. Creo que desde el punto de vista de los inversionistas, esta es la oportunidad de dejar atrás un largo ciclo de incertidumbre y es la posibilidad de construir un pacto social en el cual todos podamos desarrollar nuestra labor, los inversionistas incluidos, con reglas claras y con paz social. Yo creo que para ellos y para ellas es más claro que para nadie que desarrollar negocios cuando la sociedad tiene desacuerdo respecto a sus reglas del juego o cuando la sociedad cuestiona las reglas que están vigentes es la máxima incertidumbre posible. Yo desde ese punto de vista creo que hoy día ambas reformas en los términos que están presentadas son soluciones a un problema y no son la creación de un problema. Y ambas además están pensadas para tener una implementación que va a realizarse con una gradualidad que va a permitir sortear el momento actual. Va a permitir que cuando ellas se empiecen a aplicar estemos ya en una etapa distinta y hayamos, por lo tanto, generado unas reglas del juego, unos entendimientos a partir de una discusión dada en momentos, digamos, difíciles como estos, pero implementada en momentos que van a ser ya de recuperación. Y creo que desde ese punto de vista también las condiciones que hay hoy día en Chile para apostar por este camino son mucho mejores a las que se ven en países donde se está buscando recuperar el momento de crisis sin hacer cambios significativos, porque la necesidad de cambios en nuestras sociedades está teniendo temblores crecientes hace ya largos años, que de ciclo en ciclo cada vez han sido mayores. Yo quiero solo mencionar a la pasada que esto tuvo sus primeros síntomas en la revolución pingüina
el 2006 y terminamos en el estallido social en 2019 con un nivel de violencia, deterioro institucional e incapacidad de lograr soluciones que realmente desbocó a nuestra institucionalidad. Creo que hoy día estamos tratando de recuperarnos de ello y lograr acuerdo en estas dos cosas esenciales. El pacto fiscal y el sistema previsional es la base sobre la cual recuperar una convivencia institucional, democrática y serena. Sí, por último, solamente hacerle un planteamiento donde aquí, no obstante las ideologías que pueda tener cada cual, hay transversalmente un acuerdo pleno en esta sala de que el gran talón de Aquiles es la centralización. Tenemos a un presidente que viene de regiones. ¿Qué en concreto se va a hacer en este gobierno de transformaciones, así se ha llamado, para descentralizar Chile? ¿Cómo va a mostrar en concreto esa agilidad política el presidente? Bueno, creo que ahí también hay una gran oportunidad. Tenemos un presidente que efectivamente viene de regiones, tenemos un ministro de Hacienda que tiene un compromiso y una convicción en esta materia, como es raro ver en las personas que ocupan ese cargo, y tenemos una ministra del Interior que se dedicaba a hacer clases de descentralización antes de llegar a este cargo. ¡Qué bueno! Y ese triángulo nos desafía a todos, porque en algo podemos estar de acuerdo con la audiencia, y es que la descentralización es mucho más fácil decirla que hacerla. Y cuando uno se sienta en el sillón de su cargo, empiezan a aparecer las resistencias, las dudas, y en definitiva el cambio de postura, ¿no? Hemos visto mucha gente que era descentralizadora hasta el día que se sentó en la moneda y ahí le cambió la perspectiva. Bueno, nosotros estamos hoy día mandatados para no cometer ese mismo error y trabajando muy duramente para ello. Solo ayer, les quiero mencionar, estuvimos con la Asociación de Gobernadores Regionales recuperando una agenda de trabajo hacia el futuro que se haga cargo de que el proceso de traspaso de competencias tiene que acelerarse y tiene que adaptarse, porque la primera experiencia fue extremadamente limitada, insuficiente y no nos dejó a ninguno satisfecho, ni a los gobernadores ni a nosotros en el gobierno central. Entonces estamos pensando una agenda distinta hacia adelante para hacer, por ejemplo, una descentralización que hemos llamado asimétrica, en que adaptemos este traspaso de competencia a las distintas realidades y prioridades de las regiones, en que también establezcamos algo que el Congreso no hizo cuando dictó la elección de los gobernadores, que es acordar un modelo de a dónde queremos llegar. O sea, qué tareas queremos que los gobiernos regionales desarrollen a futuro y cuáles, en cambio, permanezcan en el gobierno central. Y dirigir el traspaso de competencias con un modelo claro y no simplemente un tira y afloja que se discuta caso a caso o tema a tema. Tener una mirada común de a dónde vamos. Y como parte de eso, una de las cosas que estamos discutiendo, que es muy interesante, es que en materia de prevención del delito, de participación en el desarrollo de políticas para otorgar seguridad, también los gobiernos regionales asuman competencia y sean órganos ejecutores, que actualmente no lo son, solo financian proyectos. Esa es una de las materias en que estamos discutiendo y en la que hay buenas expectativas de que logremos un acuerdo. Así es que yo le diría al público de la región del Biobío que hoy día tenemos un cambio del cielo a la tierra por tener gobernadores electos y gobernadoras. Tenemos una fuerza que antes no existía, pero al otro lado tenemos un gobierno que realmente cree en esta agenda y no me cabe duda que al final de nuestro mandato, del mandato del gobierno del presidente Boric, lo que vamos a tener es no solo una promesa de descentralización, sino un camino avanzado y un norte trazado. Muchísimas gracias, ministra, por darse este espacio. Escuche usted el aplauso también que recibe en gratitud de parte de nuestra audiencia. Gracias, ministra, que tenga una buena jornada. Gracias, y ustedes también, pues, éxito con el evento.